En mi casa y seguramente en la tuya también, tenemos varios dispositivos electrónicos o pantallas, sí o no. Dispositivos que utilizamos para el trabajo, para comunicarnos y también como entretenimiento. Ujú. En un hogar promedio existen por lo menos un televisor. Muchos de esos televisores ahora son smart, tienen conexión directa a internet y por lo tanto pues tienes acceso a varias plataformas ahí. Hay celulares, hay tablets, etcétera. Y estos dispositivos sin duda nos hacen la vida más fácil, nos han acercado mucha información, nos permiten comunicarnos, es más, nos permiten estar aquí la noche de hoy en varios lugares del mundo al mismo tiempo, pero también hacen que nuestros hijos cuando los usan se pongan irritables, que se pongan de mal genio, que no quieran soltarlos, que hagan berrinches, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué provoca? Provoca que tú termines perdiendo la paciencia y que esto termine siendo un desastre en casa y que la relación entre nosotros se deteriore. Si en algún momento te has visto retada, te has visto retado por el uso de la tecnología en casa. Si en algún momento tu hijo se ha puesto irritable, ha hecho berrinche por el uso de los dispositivos electrónicos, escribe yo en los comentarios para saber que en tu casa también pasa y que no es solamente en la mía. Hola, buenas noches. Si es que es la primera vez que estás por aquí, permíteme presentarme. Mi nombre es Adriana Casar. Estoy súper contenta de darte la bienvenida la noche de hoy a esta transmisión especial en la que vamos a estar hablando de esos 3 errores que comúnmente cometemos los padres cuando utilizamos las pantallas y dispositivos electrónicos con nuestros hijos. Yo soy facilitadora del método Paternidad Efectiva, soy mentora de mamás y trabajo todos los días con papás y todos los días recibo, no voy a decir quejas, consultas, preguntas, dudas sobre el uso de dispositivos electrónicos, porque la tecnología vino para quedarse, porque las pantallas son comunes ahora en todos los hogares y necesitamos aprender cómo hacer buen uso de ellos. Si tienes alguna duda sobre el tema, si tienes alguna pregunta que quieres que te responda, puedes escribirla en el chat. Y si conoces a alguien que está atravesando también por este inconveniente, por este problema, compártele esta transmisión, estoy segura de que te lo va a agradecer. Y bueno, empecemos por decir que muchos padres, y me incluyo, hemos intentado criar a nuestros hijos con el menor acceso posible a pantallas y dispositivos electrónicos. Incluso quiero contarte que cuando nació mi primera hija, Ariana, yo no quería que ella tuviera acceso a ningún tipo de pantalla o dispositivo electrónico, por lo menos hasta los 2 años de edad. Y la verdad es que la llevamos bastante bien en casa, a excepción de un par de veces que ya sabes, vas a un cumpleaños, a una reunión, un primo, un tío, un abuelo, etcétera, saca el telefonito y pues bueno. De todas maneras, creo yo que con Ariana nos fue bastante bien dentro del plan que teníamos. Pero con mi segundo hijo fue súper diferente, porque Ariana ya tenía 4 años cuando él llegó y ella ya en ese momento ya veía algunas series de televisión. Además, como a muchos, a Adam le tocó crecer en la pandemia, viendo a su hermana en clases virtuales. Yo me acuerdo que él era pequeño y entraba a la habitación de Ariana y Ariana estaba frente al computador y muchas veces les mandaban de tarea videos de YouTube y entonces nosotros teletrabajábamos, entonces fue muy complejo el poder limitar el uso al 100% como lo hicimos con Ariana. Entonces él tuvo acceso a estos dispositivos a más temprana edad. Y por supuesto, tú puedes ver la diferencia entre cómo Ariana maneja el uso de dispositivos y cómo Adam lo hace. Adam es muchísimo más irritable. Ahora, estos dispositivos no son malos en sí mismos y en realidad te ayudan muchísimo en tu día a día. Yo no puedo imaginarme mi trabajo sin una hoja de Excel, por ejemplo. Para mí eso es básico, o sin conexión a internet, sin el mismo teléfono, ¿sabes? Yo creo que estos dispositivos nos ayudan muchísimo y en sí no son malos.
Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que necesitamos hacer un buen uso de estos dispositivos porque ellos sobreestimulan la actividad del cerebro y concretamente en los niños. Quiero que pienses en un juguete de bebé. ¿Qué tiene un juguete de bebé? ¿Qué hace que sea atractivo para un bebé? Generalmente tiene muchos colores, tiene botones, tiene cosas que puedan presionar, que puedan manipular, tienen sonido, tienen movimiento y esto es lo que capta y llama la atención del niño. Y un dispositivo electrónico utiliza estos mismos estímulos para captar la atención del niño, ¿no? Pues si tú le das una tableta a un bebé y muchos papás dicen, wow, es que ahora los niños vienen con otro chip, ellos saben cómo manejar el celular mejor que yo y son chiquitos y no sé qué. Sí, porque son creados de manera intuitiva, son desarrollados pensando en cómo funciona el cerebro del ser humano. Y sabemos que el sonido, que el presionar cosas, que la luz va a llamar la atención del niño. Entonces, si tú miras las aplicaciones que son para niños, tienen este mismo tipo de estímulos. Si tú miras los videitos que hay en YouTube, que hay en redes sociales, creados para niños, tienen este mismo tipo de estímulos. ¿Para qué? Para captar la atención del niño. ¿Ok? Debes saber que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que un niño de hasta 2 años tenga 0 exposición a cualquier tipo de dispositivos electrónicos. 0. De 2 a 5 años sugieren 30 minutos diarios. Y a partir de los 6 años sugieren 1 hora por año de edad. Ahora, obviamente decir que un niño de 12 años puede acceder a 6 horas de dispositivos, o sea, tampoco está bien, ¿no? Pero digamos que esa es la recomendación que hace la OMS. Yo diría que entre los 6 y los 10 años por ahí, tal vez 1 hora al día, y después tal vez un poquito más. Pero y aquí pues aquí ya es como tú te manejes y como tú creas que es lo mejor para tu hijo. Yo no soy muy aficionada al uso, por ejemplo, de videojuegos o de aplicaciones en celular o en tablet. Creo que cuando ya tienes cierta madurez los puedes utilizar, pero también me remito a personas adultas que tienen adicción con videojuegos, por ejemplo, y que en teoría ya deberían poder manejarlos. Entonces yo siempre sugiero que se le maneje con cuidado, que tú establezcas tus reglas. Por eso te hago conocer las sugerencias de la OMS, pero esto ya depende de cada casa y de cada hogar. ¿Ok? Ahora, la mayor parte de las aplicaciones que tú instalas en tu teléfono, en tu tablet, así como los juegos, las películas, todas estas cosas tienen una clasificación por edad y esto tiene una razón que está relacionada con el desarrollo del cerebro y las habilidades que tienen ya los niños, los jóvenes y los adultos. ¿Por qué? Porque estos dispositivos, este tipo de aplicaciones pueden llegar a causar adicción. Pero lo que más vemos ahora es que estos dispositivos hacen que nos acostumbremos a que todo sea inmediato. Por lo tanto, seamos menos tolerantes y menos pacientes y que nuestros rangos de atención sean más cortos. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes más o menos mi edad o a lo mejor eres un poquitín más joven, te acordarás que nosotros crecimos sin celulares, sin computadores en casa y con televisión abierta. ¿Y esto qué quería decir? Que para ver un programa de televisión nosotros teníamos que esperar al horario en el que se iniciaba el programa de televisión y muchas veces para ver el siguiente capítulo teníamos que esperar por lo menos hasta el siguiente día. Muchas veces eran series semanales y entonces tenías que esperar hasta la siguiente semana y había que tener la paciencia porque no podías decirle a tu mamá, no, es que yo quiero ver ahorita El Chavo del Ocho. No, porque no se podía, nadie podía hacer nada. Sin embargo, el día de hoy, si tú quieres ver una maratón del Chavo del Ocho o de la serie de tu preferencia, basta con encender el televisor, conectarte a Netflix, conectarte a YouTube y ahí la tienes. Y puedes ver todos los capítulos que quieras sin necesidad de que tengas que esperar. Si necesitas acceder a información, si quieres investigar algo, ¿qué haces? Te metes a Google
desde tu teléfono, desde tu tablet, desde la computadora, desde el televisor, desde cualquier lugar, siempre y cuando tengas señal de internet. Simplemente accedes a la plataforma y tienes acceso inmediato a la información. Eso hace que vivamos en un mundo de inmediatez. Es más, en los trabajos ya no hay eso de te traigo la información para la próxima semana. ¿Para cuándo quieres esto? Para ayer. Todo es para ayer. Todo es para allá. Y esto te lo digo porque no ocurre solamente en el mundo de los niños. Ocurre también en el mundo adulto. Fíjate en las personas que están en un restaurante esperando su pedido o en un consultorio que es súper común. Vamos al pediatra y pues te toca esperar tu turno. O las personas que van en el bus. La gran mayoría de estas personas van viendo sus dispositivos electrónicos. Y muchos podrán decir, es que estoy aprovechando el tiempo para leer. Pero la gran mayoría de las personas están viendo redes sociales, están haciendo scroll, porque ya no tenemos esa paciencia de sentarnos a esperar una hora sin tener nada más que hacer. Y lo que hacemos es que preferimos desconectarnos de esto porque nos causa frustración, nos causa impaciencia y obviamente eso no se siente bien. Esa es una de las razones por las que tu hijo se pone irritable. Imagínate si para ti es difícil pararte en la fila del banco a esperar que te toque el turno sin estar con tu amigo dispositivo electrónico, ¿cómo se sentirá tu hijo? Los niños por naturaleza les cuesta más esperar, porque no tienen todavía bien clara qué significa el tiempo. Esta idea de que es un minuto, que son 5, que es media hora, que es una hora, no la tienen clara. Para ellos todo es ya. Todo lo necesitan para allá. Entonces imagínate si es que además han tenido acceso a un dispositivo electrónico, si están acostumbrados a que cuando van al médico les das el teléfono para que no tengan que esperar, entonces pues obviamente es peor, tienen esta capacidad muchísimo más bajita, muchísimo más chiquita. ¿Por qué? Porque la paciencia es una habilidad que hay que desarrollar. Y si no tienes espacios para ejercitar la paciencia, por supuesto, lo vas a manifestar con irritabilidad. Ahora, ¿cuáles son esos 3 errores que nos están llevando a que esto ocurra? El primer error es esto que te acabo de decir. Darle el dispositivo a tu hijo para que esté tranquilo mientras espera. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que para muchos papás es más fácil el darle el dispositivo para que esté sentado y tranquilo mientras esperamos, porque en general lo hacemos cuando son espacios en los que no hay un lugar donde que estén jugando, donde que estén saltando, etc. ¿Sí? Ejemplo, vas en el autobús y tu hijo está inquieto, es un viaje de 1 hora, y entonces, claro, no tiene dónde jugar, no tiene cómo moverse, está aburrido y obviamente es un problema, ¿ok? Entonces, aquí el tema es que si tú no le das el espacio para que pueda sentir esta frustración, para que pueda aburrirse y empezar a crear una manera de divertirse, va a ser mucho más difícil que lo haga. ¿Sí? El aburrimiento es la semilla de la creatividad. Acuérdate tú cuando eras niña. Bueno, aquí habrán mamás y papás jóvenes probablemente que ya tenían acceso a los dispositivos electrónicos. Pero si tú creciste en esta era, en estos años en los que no había ese acceso al dispositivo electrónico, ¿qué tenías que hacer cuando te aburrías? Buscar una forma de divertirte. Acá en Ecuador hace poquito tuvimos apagones. Hace muchísimos años que no teníamos apagones porque tuvimos un tema con la energía eléctrica y la sequía y bla, bla, bla. ¿Y qué pasó? Los niños ni siquiera entendían que no podían tener acceso a internet, que no teníamos, me acuerdo mis hijos me decían, pero imprímenos algo para pintar. No puedo porque no hay luz y no puedo prender la impresora. Porque los niños han crecido con esto en su mente. Para ellos es algo normal, es algo natural que exista esto. ¿Ok? Pero para nosotros no. Entonces, si no era a la hora de tu programa de televisión, pues tenías que buscar la manera de entretenerte y creabas muchas cosas. Y te prometo que si tú le das el espacio a tu hijo
de que se entretenga, de que deje de estar aburrido sin un dispositivo electrónico, lo va a hacer. Porque la mente humana funciona así. Sí habrá un momento en el que te va a decir, ay, es que tú no quieres que yo me diviertes, que a ti te gusta verme mal genio y qué sé yo, y probablemente habrá un berrinche y un momento de irritabilidad y todo. Sí. ¿Por qué? Porque te estaba diciendo que los dispositivos electrónicos tienen el potencial de causar adicción. ¿Qué pasa cuando tú a un adicto de lo que sea, pantallas, drogas, alcohol, cigarrillos, lo que sea, le quitas eso? Pasa por un proceso, por un tiempo en el que se sienten muy, muy mal, porque su cuerpo les está pidiendo esa sustancia. Y lo mismo pasa cuando retiras el estímulo del dispositivo electrónico. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos que tienen esta adicción van a pasar por este proceso. Y tú necesitas acompañarle. Te voy a ser súper honesta. No es lo más lindo del mundo. Porque va a haber berrinche, va a haber gritos, va a haber reclamos, va a haber mamá mala, van a haber muchas cosas que son incómodas. Pero en primer lugar, ¿quién le dio el dispositivo y le creó esta necesidad? Normalmente somos nosotros los adultos. Entonces, ¿quién necesita hacerse responsable de acompañarle por este proceso para que pueda soltar el dispositivo? También somos nosotros los adultos. Y mientras más acompañados estén los niños, va a ser más fácil, porque no va a haber esto de que me dejaste ahí solito, no, sino que está contenido durante el berrinche, ¿ok? Durante la incomodidad, le estás acompañando a pasar por la frustración, etc. ¿Ok? El segundo error que cometemos es usar estos aparatos como premio o castigo. Si te sacas buenas notas, te compramos un PlayStation. ¿Te suena parecido? Si no haces la tarea, entonces te quedas sin ver televisión. Porque es lo primero que viene a nuestra mente. ¿Por qué? Porque es lo que más le gusta a Adriana. Entonces, si tu hijo se porta mal, lo que tú quieres es retirarle eso que le gusta para que entonces se porte bien. Esa es la lógica que nos van a enseñar. Pero dime una cosa. Si tu hijo no hace la tarea y le quitas la televisión, o le quitas el PlayStation, o le quitas el teléfono, ¿qué está aprendiendo? Nada. Absolutamente nada. Y cuando sea adolescente, seguramente te va a decir, ok, no quiero hacer la tarea, me quedo sin ver televisión. Por un día no me voy a morir. ¿Qué está aprendiendo? Nada. Porque no tiene nada que ver con la tarea. Es un estímulo externo que tú le estás poniendo ahí. Ajá. ¿Qué va a pasar cuando tu hijo sea adolescente y tú le digas, bueno, hijito, es hora de que tengas responsabilidades en la casa, hay que, no sé, cocinar, lavar los platos, qué sé yo, lo que sea? Bueno, pero ¿y entonces qué? ¿Puedo ver una hora más de televisión? ¿Puedo jugar una hora más con, ¿cómo se llaman? Con el videojuego? ¿Qué me das a cambio? Porque tú le estás entrenando a que haga las cosas a cambio de un premio. Tú se lo estás enseñando. Y aquí es donde que vienen los problemas. Porque cuando son chiquitos, son muchísimo más manejables. Estas cosas no te las dicen. Pero a medida que van creciendo, se van dando cuenta. Entonces, esto me lleva al tercer error que estamos cometiendo. Y es que no se establecen límites en cuanto al uso de los dispositivos electrónicos. Y los límites no tienen nada que ver con el premio y con el castigo. ¿Sí? Los límites, y bueno, hoy no vamos a entrar súper profundo en los límites, pues es un tema súper amplio, pero si te interesa y si tienes problemas ahí con el tema de límites, si no sabes cómo ponerlos, quédate atenta porque en un par de semanas voy a estar abriendo una oportunidad para un taller de límites que estoy terminando y que lo voy a abrir al público. Entonces quédate atenta con este tema de los límites. Pero bueno, los límites, ¿qué es lo que hacen? Es la normativa de la casa.
Es lo que dice qué se puede hacer, qué está permitido. Ujú. Y le dan estructura al niño, le dan seguridad. ¿Por qué? Porque tu hijo está seguro de que sí y que no puede hacer. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que muchas veces tú dices, puedes jugar videojuegos 1 hora al día. ¿Se cumple? Muchas veces no. Los límites alrededor de los dispositivos electrónicos, en mi experiencia, son uno de los más difíciles de sostener en las casas. ¿Por qué? Porque generan lo que decíamos al principio, irritabilidad, berrinche, problemas, peleas, discusiones, no solamente con tus hijos, también con tu pareja, etc. Es un tema un poco complejo. Y cuando no hay límites claros y cuando esos límites no se sostienen y cuando esos límites no son congruentes y cuando además no hay consecuencias adecuadas, es muchísimo peor. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que muchas veces nosotros papás, nosotros adultos, también hacemos mal uso de los dispositivos electrónicos. Entonces, a tu hijo si le dices, ya, se acabó la hora de utilizar el celular, la computadora, el videojuego, lo que sea, ya se acabó, y tú sigues utilizando el dispositivo electrónico. O a tu hijo le dices, ya en la mesa no hay dispositivos electrónicos y tú tienes el celular al lado porque por si acaso me llamen, me escriban o lo que sea de mi trabajo, o sea, algo urgente. Porque van al parque y tú estás ahí con el dispositivo electrónico. Estoy trabajando, Adriana. Sí, yo entiendo. Pero si tus hijos tienen límites sobre el uso de dispositivos electrónicos, deberían esos límites aplicarse a todas las personas que viven en tu casa. Entonces, si tú empiezas a observarte a ti misma, a ti mismo, te vas a dar cuenta que el que tiene el problema con el uso de pantallas y dispositivos no es solamente tu hijo, eres también tú. Entonces, cuando no hay congruencia en los límites, se genera un problema. Y nada más, revísalo. Hay unas aplicaciones que descargas a tu teléfono, a tu tablet, a lo que sea, y te miden el tiempo que usas el dispositivo y el tiempo que utilizas cada aplicación. Y te voy a decir que el descargar una de estas aplicaciones es muy revelador. Y yo te invito a que lo hagas para que tengas una radiografía clara de cómo estás tú con el uso de pantallas y dispositivos electrónicos. Porque si tú no estás haciendo un buen uso, va a ser muy difícil que establezcas límites y que le enseñes a tu hijo cómo hacerlo de manera sana y adecuada. ¿Ok? Cuando yo hice esto la primera vez, y ojo que cuando yo lo hice la primera vez tenía 2 teléfonos. El uno que era el del trabajo y el otro que era mi teléfono personal. Entonces, yo descargué la aplicación a mi teléfono personal porque mi lógica me decía, pues que trabajo es trabajo, no puedo despegarme del teléfono, tengo que cumplir con mi trabajo. Y cuando puse la aplicación en mi teléfono personal, oh sorpresa, yo utilizaba mi teléfono 6 horas al día. La mayor parte de esas 6 horas eran redes sociales, WhatsApp, y yo no podía escudarme diciendo, es que mi trabajo, porque mi trabajo estaba en mi otro teléfono. 6 horas. Y yo decía, ¿cómo 6 horas? O sea, no me cabía en la cabeza. Porque de verdad yo siempre he creído que soy una persona muy consciente en el uso de dispositivos electrónicos. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que todos esos minutitos que vas consumiendo, esos 5 minutos en tu cabeza, 5 minutos de que entré a Instagram, que no te diste cuenta que se convirtieron en media hora, todo eso va sumando. Entonces, eso mismo les pasa a tus hijos. O sea, imagínate que si tú te metes a tu dispositivo electrónico y dices, voy a ver Reels un ratito, me voy a distraer, estoy aburrida, sacas tu teléfono y empiezas a ver Reels. Y el momento que te diste cuenta se te fue mínimo 30 minutos. ¿O no te pasa que te subes al bus y te pones a hacer scroll? ¡Ay, ya llegué! Ni siquiera te diste cuenta, no sentiste el tiempo. ¿Sí? Entonces esto mismo les pasa a tus hijos. Entonces vas a hacer este ejercicio, vas a descargar una de estas aplicaciones. Hay aplicaciones tanto para Android como para
iPhone, si tienes un iPhone, esa medición te lo hace el mismo iPhone y si tú eliges, te mando un reporte semanal para que tú veas si ha subido o si ha bajado el tiempo de consumo. Es una maravilla, ahora tenemos todas las herramientas. E incluso puedes ponerle el límite de uso y el teléfono solito se, se desconecta las aplicaciones, las apaga y ya no las puedes usar. Entonces, ¿por qué te hago esta invitación? Porque necesitamos empezar a hacer conciencia del uso de estos dispositivos electrónicos. Nuevamente te digo, el dispositivo electrónico no es malo en sí mismo. El dispositivo electrónico ha sido creado con una finalidad de facilitarnos la vida. Sin embargo, estos dispositivos electrónicos, a medida que avanzamos en su uso y avanzamos también en el estudio de qué es lo que hacen y cómo funcionan, etcétera, vemos que generan adicciones, que te ponen más irritable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ya sabemos esto, necesitamos hacer conciencia de su buen uso. Y esa conciencia tiene que empezar en nosotros, los adultos. Si tú sabes hacer un buen uso del dispositivo electrónico, créeme que tus hijos también sabrán hacerlo. Así que la invitación de hoy es esta. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, pónmela aquí ahorita en los comentarios, en lo que yo voy haciendo una recapitulación de lo que hemos estado conversando. Te decía, en primer lugar, que no podemos apartarnos de la tecnología. Yo siempre soy súper clara en esto. A mí me encantaría poder decirte si es posible crear con 0 dispositivos electrónicos y pantallas. Yo no lo he logrado, entonces no puedo venderte una idea que yo misma no la he podido hacer. Sé que hay personas, hay comunidades en el mundo que sí lo han hecho y perfecto, me alegro un montón, pero yo creo que no es posible. Creo que la tecnología está aquí para que podamos hacer un buen uso de ella. Nos ayuda a incrementar productividad, nos ayuda a accesar a información, entonces no puedo decir que sea mala. A mí me encanta la tecnología, no podría hacer mi trabajo sin tecnología, no podría estar aquí contigo sin tecnología. Entonces, para mí la tecnología sí es buena, pero como todo, hay que saber utilizarla. Si tú sabes hacer un buen uso de esta tecnología, seguramente tú y tus hijos van a aprovechar lo mejor de ella, van a sacarle el jugo. Pero si no, va a ser un instrumento de desconexión, de berrinches, de irritabilidad, de peleas, de luchas de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos 3 errores que te compartí esta noche, que cometemos muchos padres con el uso de dispositivos electrónicos, son, en primer lugar, darle el dispositivo al niño para que esté tranquilo, para que se entretenga, para que esté callado, para que pueda esperar. En realidad lo único que estamos haciendo es generarle más impaciencia, que no tenga herramientas para no aburrirse, que no tenga herramientas para poder esperar con tranquilidad. En segundo lugar, usarlo como premio y castigo. Es completamente inefectivo y en el tiempo tu hijo no va a aprender nada. Lo único que va a aprender es que si es que quieres tú que él haga algo, tiene derecho a que le des algo. Es decir, siempre va a estar pidiéndote algo a cambio. Y eso es algo que no queremos hacer. Y en tercer lugar, no establecer límites. Así como se establecen límites para el día a día, hay que establecer límites en el uso de dispositivos electrónicos. Y como te decía, lo mejor es que estos límites no sean solamente para los niños, sino que sean para todas las personas que son parte del sistema familiar. Si quieres aprender más no solamente sobre el uso de dispositivos electrónicos, sino sobre cómo poner límites, sobre cómo tener más paciencia, etcétera, que son 2 de los temas de los que vamos a estar hablando a profundidad durante las próximas semanas, te invito a que te unas a mi comunidad gratuita de mamás y papás exitosos que está en WhatsApp. En Facebook te estoy compartiendo el link para que puedas unirte hoy mismo y en Instagram puedes ir a mi biografía y encuentras el link para unirte. Es una comunidad gratuita de padres en la que siempre estoy compartiendo información y también tips y también pues en vivos, muchísimo más contenido de lo que encuentras en mis redes sociales, lo comparto por allá. Recuerda que todos los domingos tenemos este espacio, 8:30 de la noche, hora de Ecuador, 7:30 de la noche, hora de México, para hablar de estos temas que nos ocupan y que nos preocupan a los padres. Así que nos vemos. Ay, no, el próximo domingo no nos vemos. El próximo domingo voy a estar dando una clase especial que me invitaron a dar. Así que el próximo domingo no nos vemos, pero voy a buscar
un espacio durante la semana para hacer un live. Les voy a poner en una historia, les voy a poner una encuesta, así que vota el mejor horario para hacer este live de esta semana. Así que la próxima semana, solamente la próxima semana, no nos vamos a ver domingo, nos vamos a ver otro día, pero la mayor parte de los domingos estamos aquí para hablar de estos temas relacionados con maternidad, crianza y el equilibrio en tu vida entre mamá, mujer y profesional. Así que pues bueno, que tengas una hermosa semana y nos vemos la próxima semana. Bye.